Bienvenidas a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Frecuencia DDHQ, Voces por la Dignidad, una producción del área de comunicación social de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, donde abrimos el diálogo, informamos y damos voz a lo más importante, la dignidad de las personas. Aquí encontrarás conversaciones claras, cercanas y con sentido humano sobre tus derechos, cómo ejercerlos y qué hacer cuando son vulnerados. Yo soy Rodrigo Chávez Fierro, soy coordinador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de esta Defensoría y me da mucho gusto acompañarlos en este episodio en el que tenemos dos grandes académicos que me da mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros, la doctora Sandra Serrano y el doctor Luis Daniel Vázquez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y más que hacer una presentación, que además tardaríamos muchísimo en leer los currículums de cada uno de ustedes, me gustaría si nos regalaran unos minutitos para presentarse, lo que quieran compartirnos de su vida académica, laboral y sus experiencias con los derechos humanos, antes de entrar a una serie de preguntas muy interesantes que tenemos listas. Sandra, bienvenida. No, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a la Defensoría, un gustazo estar aquí. Pues yo soy Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, trabajo en derechos humanos, particularmente me especializo en violaciones graves a derechos humanos, en la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos y la relación género y derecho. Y bueno, básicamente lo que estudio y trabajo pues tiene que ver con eso, ¿no? Más desde una mirada de los estudios sociolegales. Muchas gracias, mi querido Luis Daniel. Claro, también muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Vázquez, también trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y yo hago análisis sobre la relación entre los derechos humanos con la corrupción, la impunidad, la violencia, redes de macrocriminalidad, en general cómo todo este tipo de cosas o estos elementos pues generan vulneraciones o violaciones a los derechos humanos. Y pues nada, a eso. Y además se reservaron un área muy importante que es la parte bibliográfica. Son muy modestos, evidentemente, pero yo quisiera empezar por ahí, que nos platicaran sobre este libro que yo creo que cualquier persona que está familiarizada con los derechos humanos lo pueden identificar, Los Derechos en Acción. Si la memoria no me falla. Si nos pueden platicar un poco cómo surge la idea de este libro y qué pueden contener ahí los lectores. ¿Por qué no surge? Porque bueno, estaba la reforma, en ese entonces todavía hablábamos de una reforma de 2011, hoy ya han pasado demasiados años, ya es la Constitución, pero en ese entonces pensábamos en la reforma y pensábamos en cómo usar los derechos humanos. Es decir, si los derechos humanos tendrían que servir para hacer políticas públicas, para resolver casos judiciales, para el activismo, para ser incluso indicadores en materia de derechos humanos, ¿cómo se podrían utilizar? ¿Cuáles son los parámetros o cómo pensarlos, cómo establecer una lógica que operacionalice, digamos, a los derechos humanos de tal manera que nos permita tener ciertas líneas para llevar de los estándares de algo mucho más abstracto a lo concreto, ¿no? A lo concreto en las vidas cotidianas, a lo concreto en el uso de los operadores jurídicos, de los operadores políticos, de esos derechos humanos y no necesariamente estarnos centrando en qué significan los derechos, en el contenido y el alcance de los derechos, sino más bien en su operación, hacerlos operacionalizables, ¿no? Eso es lo que estábamos pensando en ese primer momento y por eso partir de los principios y las obligaciones, que son, digamos, nuestras dos columnas que nos permiten realizar esa operación de los derechos. ¿Qué encontramos en el libro, el esquema del recorrido de este libro que es súper importante? Claro. Déjame hacer un poco de arqueología, fíjate, porque una cosa bien relevante para quienes ven el podcast es que a veces la idea de derechos queda como muy lejos, ¿no? Como algo que tiene que ver con abogados, que está ahí en las leyes, pero que probablemente no tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, una cosa relevante cuando pensamos derechos humanos, en tu vida cotidiana, cuando te despiertas, ¿no? En la cama, tomas un baño, bajas al desayuno, prendes la televisión, escuchas el noticiero, ¿no? En esas cosas, en esas primeras hora y media, 2 horas de vida, en realidad ahí hay un montón de derechos. Está el derecho a la vivienda, está el derecho al agua cuando te metes a bañar, el derecho a la alimentación, el derecho a la información, la libertad de expresión cuando estés viendo el noticiero, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad lo
lo que nosotros estábamos mirando? Nosotros pensamos a los derechos humanos desde las ciencias sociales, no solamente como un elemento jurídico, sino que lo pensamos justo desde las ciencias sociales. Y una cosa bien interesante es que Sandra, que en realidad tiene una formación jurídica mucho más sólida que la nuestra, nos decía es que ustedes están viendo derechos humanos en la vida cotidiana, en la vivencia, pero no están logrando cruzarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que eso también es muy relevante. Porque si bien es cierto que los derechos humanos están en nuestra vida cotidiana, también es cierto que tenemos estos estándares. Y lo que tenemos que lograr es una herramienta que permita mirar esta cotidianidad de los derechos humanos, esto que Sandra llamaba la operacionalización de los derechos humanos, pero a partir justamente de esos estándares. Ese fue el desafío que nos pusimos, es cómo pensar a los derechos humanos, pero no solamente para el derecho, sino cómo pensar a los derechos humanos para la sociología política, para la ciencia política, para la sociología jurídica, para la antropología, para hacer políticas públicas, para construir indicadores, para hacer presupuestos, cómo pensar a los derechos humanos como una herramienta para las ciencias sociales y también para la dinámica administrativa. Entonces, en ese marco lo que encuentras es eso, lo que encuentras en el libro de inicio es una herramienta. Y entonces es una herramienta para hacer efectivos los derechos humanos, las obligaciones en materia de derechos humanos y los principios en materia de derechos humanos. Ahora, no sé si quieres que entremos a cada uno de los principios y que contemos cada una de las obligaciones. Pero... Esa es la siguiente pregunta un poco, es la base del libro, tengo entendido, es el enfoque basado en derechos humanos. Claro. ¿No? ¿Cómo podemos entender qué es esto del enfoque? A ver, yo creo que para mí el enfoque de derechos humanos es poner en el centro a las personas. Claro. Y así empieza el libro en realidad con la discusión del principio de universalidad, que lo que nos dice es hay que poner en el centro a las personas en su contexto. Desde ahí podemos en realidad tejer lo que les sucede, los hechos mismos, cómo se viven los derechos, la insuficiencia de la vivencia de los derechos, pero también ese camino que se recorre hacia la exigibilidad. Y entonces, si en el centro están las personas, ¿cómo se relaciona esto? Ahora sí, con los hechos y la persona, con el derecho y con las obligaciones del Estado. Porque al final los derechos humanos también son obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ver a la persona podemos vincular a las obligaciones? Y a eso es a lo que en realidad le llamamos el desempaque de los derechos, ¿no? Cómo a partir de una persona en un contexto determinado podemos entonces ver qué significa la igualdad, qué significa lo que sucedió en un momento, si estamos viendo una situación determinada o si estamos tratando de entender un contexto más amplio, pero también podemos empezar a descifrar cuáles son las conductas esperadas por parte de las autoridades, es decir, por parte del Estado, es decir, sus obligaciones, ¿no? Y por eso hablamos de desempacar los derechos, que no es solamente ver como cada uno de los derechos en realidad contiene muchos derechos, ¿no? Son como cajas y que en realidad sacamos, la libertad de expresión no es solo la libertad de expresión, sino contiene la manifestación, la prohibición de censura previa, no sé, la comunicación misma, contiene un montón de derechos, pero al mismo tiempo, ¿eso qué implica para ciertos grupos y sectores de personas? No vamos a entender los derechos igual, por ejemplo, las radios comunitarias y su importancia para una población indígena, que a lo mejor la importancia de contar con medios de comunicación masivos en un sector urbano, ¿no? Entonces va a tener también ciertas características diferentes a partir de esa persona en su contexto, pero también las obligaciones. Entonces no es lo mismo pensar la libertad de expresión si la pensamos desde el respetar, desde el garantizar o desde el proteger. Y a eso es lo que le llamamos esa gran herramienta del enfoque de derechos humanos, parte de eso, de que en el centro siempre va a haber una persona en un contexto determinado, y que es a partir de ahí desde donde se tienen que hacer las interpretaciones de los propios derechos y vincular las obligaciones estatales. Claro, y es una herramienta, ¿no, Daniel? En el sentido de, cuando hablamos del desempaque, porque si yo hablo de el derecho a la libertad de expresión, pues es todo y nada, ¿no? O sea, es muchísimo. Si yo hablo del derecho a la salud, bueno, pues el derecho a la salud en pueblos indígenas, el derecho a la salud de niños, el derecho a la salud de adultos mayores, es decir, tenemos una cantidad de derechos, de contextos, de grupos vulnerables aplicables, que esta herramienta del desempaque nos ayuda a eso, ¿no? A tratar de identificar lo que el Estado está obligado a hacer.
Claro, justamente el objetivo es aterrizarlo. Y aterrizarlo en particular, porque como muy bien decía Sandra, lo que a nosotros nos interesa, y esta es una apuesta jurídica, pero también es una apuesta pues abiertamente política, es que las personas puedan ejercer sus derechos, las personas y sus comunidades. Entonces, lo más importante es poner a la persona o a la comunidad en el centro, ¿no? E identificar su contexto. Ese es el primer principio, el principio de universalidad, y eso es lo que nosotros decimos que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cuál es universalidad, se entiende como el contexto de la persona, cuál es el contexto que tiene la persona del caso que nosotros estamos analizando, porque dependiendo de ese contexto, pues las obligaciones del Estado van a ser variables, las obligaciones del Estado para poder que efectivamente la persona pues ejerza el derecho correspondiente. Mira, con un ejemplo, normalmente esto siempre queda como muy claro. Tú puedes tener por un lado a un hombre blanco propietario que vive en Polanco, en la Ciudad de México, ¿no? Y que tiene el derecho a la integridad personal, y puedes tener una mujer que viene de tránsito por México, que es hondureña, que es además indígena, que además no habla español, viene acompañada de su niña, de su hija, y se encuentra en ese momento en Tamaulipas. Entonces, las dos personas tienen el mismo derecho, el derecho a la integridad personal, pero lo que el Estado tiene que hacer para solventar el derecho del hombre blanco que vive en Polanco y lo que tiene que hacer para garantizar el derecho de la mujer que se encuentra en tránsito en Tamaulipas, que no habla español, indígena, acompañada de su hija, etc., pues es bien diferente. Y lo que nosotros necesitamos es identificar los dos. Esto no quiere descalificar a uno con respecto al otro. El Estado tiene que tener la capacidad de identificar esas necesidades diferenciadas para que justamente las personas puedan ejercer sus derechos. Eso es, bueno, primero el análisis del contexto a partir de la universalidad, después indivisibilidad e interdependencia para mirar relaciones entre derechos y finalmente adecuar las obligaciones de cada uno de que integran los distintos derechos, obligaciones de garantizar, de proteger, de promover, de respetar, para que, y lo más importante, pues las personas y las comunidades puedan efectivamente ejercer sus derechos. Si todo eso sale bien, lo que vamos a lograr es eso, que las personas puedan ejercer sus derechos. Eso es lo que nos interesa. Y es una herramienta, esto vale la pena enfatizarlo, porque sí es una herramienta con una apuesta política, porque en el fondo trata de hacerse cargo de las relaciones asimétricas de poder. Claro. Eso es lo que está tratando de hacer ese desempaque de derechos, ¿no? Tratando de, con esta idea de poner en el centro a la persona o las comunidades y focalizar desde ahí cómo se entienden los derechos y las obligaciones estatales, está buscando hacerse cargo de esas relaciones asimétricas. Y no solamente es una herramienta que se utilice, por ejemplo, para desempacar derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales, que habitualmente se facilite un poco más, sino también para cuestiones, por ejemplo, que tengan que ver con violaciones graves de derechos humanos. Podemos hacer un desempaque también de prohibición de tortura, de desaparición forzada, de detenciones arbitrarias. También ahí podemos utilizar el desempaque. Por supuesto. O sea, lo que pasa es que cuando pensamos en tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, estamos hablando de conductas prohibidas, ¿no? Estamos pensando en conductas prohibidas. Pero por supuesto que todas estas prohibiciones también pueden desempacarse y también se pueden pensar desde la misma lógica, porque uno puede pensar a lo mejor que la tortura opera exactamente igual para cualquier persona, y no es así. La tortura ya sabemos que opera distinto para las mujeres, ¿no? Las mujeres cuando son detenidas, por ejemplo, las encuestas del INEGI son muy claras en ello, cuando las mujeres son detenidas en nuestro país, las mujeres sufren más violencia sexual que los hombres. Claro. Las mujeres sufren más amenazas de hacerle daño a sus familias que los hombres. Son actos de tortura, los hombres también sufren otro tipo de actos de tortura, pero cruza el género, ¿no? Cruzan las relaciones asimétricas de poder. Entonces, aunque estemos pensando en la tortura o estemos pensando en el mecanismo de la desaparición, la forma y las razones por las cuales desaparecen las mujeres también tienen género. Entonces, necesitamos también ubicar esas razones, por ejemplo, para hacer una búsqueda adecuada. No podemos buscar a las mujeres de la misma forma que buscamos a los hombres, porque también pueden estar operando otras cuestiones que tienen que ver más con la violencia de género íntima y no solamente con la violencia de género producida por la criminalidad organizada, ¿no? O por los operativos militares, sino que vamos a encontrar que hay un cruce de género que nos obliga a hacer otro tipo de acciones y pensar en cómo se ejercen los derechos y cómo pensar esta prohibición, o en este caso el subderecho de la búsqueda de una persona desaparecida con un corte de género que se haga cargo de esas diferencias. El podcast también tiene como propósito el dar a conocer la convocatoria a la tercera generación de la maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas que tenemos en esta defensoría y que además son ustedes profesores, les agradezco por ello. Pero un poco la pregunta, Daniel, es
¿cómo podemos utilizar el desempaque o qué tan importante es el desempaque para poder diseñar una política pública? Claro, en principio comentaba que el desempaque es una herramienta para operacionalizar derechos. Y parte de la operacionalización de derechos supone pues justo establecer qué es lo que un Estado tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. No solo qué tiene que hacer, sino también cómo tiene que hacerlo. Por eso llegamos a niveles muy específicos, por ejemplo, de cuánto tendría que presupuestar, cómo tendría que aplicarse determinado tipo de acciones, ¿no? Cómo tendrían que garantizarse determinados derechos. Dan instrucciones muy claras, ¿no? Y muy detalladas. Pues ese es el quehacer de la política pública. Al final la política pública es eso, es pensar justo cómo hacemos que la actuación del Estado tenga una mayor eficacia, tenga una mayor eficiencia, una mayor economía, se puedan realizar las cosas de manera más próspera, pero al mismo tiempo se realicen con perspectiva de derechos. Lo que suma, digamos, el desempaque es no únicamente los criterios básicos de la gestión de la política pública, como los que acabo de mencionar, economía, productividad, eficacia, eficiencia, sino que a eso se le suma de forma mucho más específica los objetivos de los derechos humanos. Y esos objetivos de derechos humanos son lo que les dicen a la política pública el qué tenemos que hacer. Y ese qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer con ese nivel de detalle, pues ese viene de los estándares internacionales de derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, pero también de las obligaciones que nosotros tenemos a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y a partir de eso, pues del resto de los documentos que fueron implementándose a la luz de esa reforma. Entonces, convierten a los derechos en quehacer político, que no es poca cosa, ¿no? Lo que logramos cuando hacemos política pública con perspectiva de derechos humanos es convertir a los derechos humanos en el quehacer político, en el centro. Y en la medida que además la propuesta lo que hace es poner en el centro a las personas, no solamente pones a los derechos humanos en el centro de las políticas públicas, pones a los derechos de las personas y a las personas mismas en el centro de las políticas públicas. Esa es la idea general de bienestar, ¿no? Cuando nosotros pensamos en bienestar tendríamos que pensar en eso, en personas ejerciendo derechos, ¿no? Y en ese sentido en mejorando su calidad de vida o logrando ejercer pues efectivamente esos derechos. Para eso sirve la herramienta. Excelente. El tema, insisto, del enfoque que le estamos dando nosotros a nuestra maestría es sobre todo el que los funcionarios públicos puedan tener pues estas herramientas para que sepan cómo garantizar los derechos humanos si están desenvolviéndose en el ámbito municipal, en el ámbito estatal o incluso si tienen que hacer algunas leyes. Hay otro tipo de maestrías que se enfocan más en litigio estratégico, en fin. Cuando uno está en la administración pública, que además el objeto de la administración pública siempre tiene que ser garantizar derechos humanos, ¿no? ¿Qué herramientas consideran que para una persona que es funcionario público deba de saber para poder garantizar adecuadamente un derecho humano, para que sepa en realidad lo que es su trabajo? A ver, yo creo que en realidad todas las herramientas del enfoque son útiles, ¿no? O sea, primero es cuando estás pensando en la persona que está frente a ti, ¿quién es esta persona? ¿Por qué esta persona está acudiendo? Por ejemplo, pensemos en un ministerio público que recibe a una señora que vive violencia doméstica, ¿no? Si el ministerio público dice, esta señora se me va a arrepentir pronto y a lo mejor no levanta la denuncia, este ministerio público probablemente no pensó en cuál es el contexto de esta señora. Esta señora, por ejemplo, ¿tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Tiene hijos en edad escolar? ¿Quién mantiene a los hijos? ¿Qué tan cercana es su familia o qué tan lejana es? ¿Qué tantas redes de apoyo tiene? Porque si no nos preguntamos todo eso, es muy fácil decir, esa señora se queda ahí porque le gusta que le golpeen. Pero si nos preguntamos un poco más sobre su contexto, pues a lo mejor podemos ver que no tiene ninguna red, que no tiene ningún apoyo, que no sabe a quién más acudir. Y entonces lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es cómo generamos esa red de apoyo que le permita entonces tomar otro tipo de decisiones. Pero después tenemos que preguntarnos, ¿y esto qué otras violaciones hay? Ay, pues ¿saben qué? Que tiene hijos. Entonces tengo que ver la interdependencia. ¿Cómo le garantizo la educación a esos hijos si se salen de esa casa? ¿Cómo pienso qué le va a pasar a esos hijos? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? ¿Los refugios son adecuados o no son adecuados? Es decir, tengo que pensar en la interdependencia de derechos como ¿dónde puedo jalar esto? O pensando, por ejemplo, en tortura, ¿no? Saliéndonos a otro ejemplo. Si yo quiero fortalecer los mecanismos contra la tortura, a lo mejor lo primero que tengo que hacer es preguntarme cuáles son los mecanismos para contener la detención arbitraria. Porque la detención arbitraria es la puerta para la tortura. Entonces, eso me implica utilizar la
herramienta de la interdependencia. Pero después con las obligaciones, no es solamente que yo tenga que ver cómo otros cumplen las obligaciones, sino también qué significa para mí, funcionario público, pensar en que tengo que respetar o que tengo que proteger, regresando a este Ministerio Público, por ejemplo. Si el Ministerio Público es consciente de su obligación de proteger y esta mujer le está contando la situación de violencia que está viviendo y ese Ministerio Público no hace nada, el Ministerio Público en ese momento en que ella le cuenta, en realidad le está surgiendo una obligación de proteger, porque está teniendo conocimiento de un riesgo real e inminente. Y lo que le suceda con posterioridad a esa mujer puede ser su responsabilidad, aunque él no haya hecho nada, o justamente porque no ha hecho nada. Entonces, es no solamente el cómo comprender la dimensión del problema frente al que está, sino también del poder elaborar respuestas adecuadas frente a esos problemas. Y estoy hablando en este momento desde la ventanilla, ¿no? Desde ese derecho humano respondido desde la ventanilla, pero desde ahí hasta cómo generas una política pública. Claro. Yo tengo nada más un par de preguntas más por el tiempo, se nos está acabando. Pero yo quisiera, el tema del desempaque es una herramienta, digamos, que puede reducir la discrecionalidad del tomador de la política pública. Pero también cuando hablamos de derechos humanos nos enfrentamos a otros temas bien complicados, como cuando hay un choque entre derechos, cómo elegirlos. Y lo digo porque hay otro libro de autoría de test de razonabilidad que también nos dan estas herramientas, ¿no? O sea, un poco los test sirven para que no pensamos que los derechos humanos es lo que el gobierno quiera o lo que los jueces quieran, sino que también existen estas herramientas para cuando tengamos que resolver un problema entre si se autoriza o no una transfusión sanguínea o si en este contexto la libertad de expresión prevalece sobre otro derecho. Si nos puedes platicar brevemente esas herramientas que hay para reducir la discrecionalidad al momento de resolver un problema en concreto en materia de derechos humanos. Hay muchísimas herramientas, como dices, ¿no? Ese es el punto de partida. Tal vez en términos mucho más generales, lo que te diría es que la reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que nos implicó a todos los que somos abogados es a pensar el derecho de forma completamente distinta, de tal forma que el silogismo jurídico al que nos tenían acostumbrado a partir de premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, que era la dinámica de la aplicación del derecho, pues ese ya era insuficiente, ya no servía para aplicar justamente la dinámica de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cambió por completo, cambiaron las dinámicas de interpretación y de integración del derecho. El derecho constitucional creció. Y en la medida que el derecho constitucional crece, lo siguiente que necesitamos es herramientas argumentativas. Ya no basta ahora con el silogismo jurídico, ahora la forma en que se aplica el derecho es a partir de criterios de argumentación. Y entonces lo que necesitamos son herramientas de argumentación de la construcción del derecho, de la construcción de la razón del derecho, de la dinámica del derecho. Y entonces, pues hay una como secuencia que es parte de la discusión que nosotros fuimos teniendo a lo largo de los años. En el 2011 viene la reforma constitucional y hacemos los derechos en acción. Posteriormente, en los años siguientes, la Corte empezó a discutir la restricción de derechos, si la reforma aplicaba o no aplicaba para la restricción y cuál era el derecho que se encontraba por arriba, si había una restricción, si era el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho local. Y entonces con Pedro Salazar le hicimos un libro sobre justamente restricciones constitucionales, cuáles son y cómo se están aplicando y cómo tendría que hacerse o no un test de restricción de derechos. Y a partir de eso, lo siguiente que pensé es necesitamos otras herramientas y ahí creé el test de razonabilidad, un libro que se llama test de razonabilidad, que implica pues analizar varios distintos tests. Entonces el test es una herramienta que lo que te permite es construir cierta objetividad en la construcción argumentativa, porque un test es, como su nombre lo indica, un conjunto de preguntas, y ese conjunto de preguntas son previas al problema que tú estás resolviendo. Como las preguntas son previas al problema que estás resolviendo, tú vas a aplicar el mismo test a distintos, bueno, más bien a problemas semejantes, pero que van surgiendo en el futuro. Entonces eso lo dota de objetividad. No es que estoy construyendo una forma de resolverlo subjetiva a partir de un caso, sino que tengo un test que lo voy a aplicar al caso 1, pero también al 2, al 3, al 4 y al 5, y eso me dota de objetividad y en consecuencia de certidumbre jurídica, que es lo que suele dar como mucho miedo cuando uno aplica este tipo de herramientas, que se pierda la certeza jurídica, que uno pueda acabar decidiendo como se le da la gana, ¿no? Y el punto central de los tests es que no tenemos uno, tenemos muchos. Está el test de restricción, justamente cuando tenemos una restricción constitucional, qué elementos tiene que salvar esa restricción para que se apruebe o no se
se apruebe. Está el test de igualdad, que también se conoce como test de escrutinio estricto, que es lo que tenemos que mirar cuando hay una distinción sobre una persona o sobre un grupo en concreto. Las distinciones son válidas, lo que no se vale es que haya distinciones arbitrarias. Entonces hay una serie de preguntas que tenemos que hacer para ver si no se trata de una distinción arbitraria. Está el test de ponderación, que cuando tenemos un choque entre dos derechos, obviamente la idea es tratar en la medida de lo posible de que los dos derechos se puedan seguir ejerciendo, obviamente con restricciones para cada derecho. Entonces, ¿cómo ponderamos esos elementos? Y luego tenemos una serie de principios como el de progresividad, el de la prohibición de regresión, máximo uso de recursos disponibles, para los cuales en ese libro de test de razonabilidad también creé algunos test para pensar cómo los vamos aplicando. Y entonces lo que vamos generando son nuevas herramientas para resolver problemas y en ese sentido ir objetivando más o menos cómo vamos a resolver los conflictos del derecho, que en realidad ya son viejos, no son los que siempre se nos presentan. Y en esto, Sara, ya para ir concluyendo, es como estamos viendo cuando hablamos de derechos humanos, no es algo sencillo, ¿no? O sea, creo que luego la gente dice, pues mi derecho al agua es que me den agua, ¿no? O sea, pues, pero no, o sea, ¿en qué cantidad? O sea, hay muchos temas que hay cuando hay limitación de recursos, cuando hay choque de derechos, o sea, y me parece que si nosotros leemos el artículo primero de la Constitución, salen 80,000 preguntas, ¿no? Desde qué tratados son los que hay que tomar en cuenta, desde limitación, restricción, suspensión. Y en ese sentido me parece que necesitamos tener esta capacitación constante, no solamente para jueces, que al final son los que terminan resolviendo muchos de estos conflictos, pero para que no lleguen los conflictos a los jueces, creo que la administración pública, en sede administrativa, es donde tenemos que tener todo este conocimiento, ¿no? O sea, no tenemos que esperar a que sean los jueces los que resuelvan, sino que se deben de garantizar adecuadamente los derechos humanos en sede administrativa, pero para esto se requiere pues mucha capacitación, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega en este sentido el que el funcionario público tenga que estar capacitado adecuadamente en materia de derechos humanos? A ver, es que es la obligación de garantizar, ¿no? O sea, si queremos que los derechos realmente existan, los derechos no están en estado de naturaleza, ¿no? Los derechos hay que crearlos. Y para crear los derechos se necesitan muchas cuestiones. Hay que crear infraestructura, hay que tener dinero, hay que hacer presupuestos, hay que hacer políticas. Pero una parte medular es quién los va a operar. Es quién va a operar los derechos. Y quien opera los derechos, pues es justamente la administración pública, ¿no? Y la única forma en que tenemos para que los derechos existan es que quien los opere, quien esté en la ventanilla, pero quien también toma las decisiones, efectivamente sepa cómo hacerlos. Entonces, la obligación de garantizar de que esos derechos existan en la realidad, de que las personas efectivamente tengan agua, tengan educación, tengan acceso a la justicia, reside en que estas personas sepan cómo usarlos. Y por eso es clave que el funcionariado público esté capacitado y conozca los derechos humanos. Sin esa pieza medular que está en el centro, todo el andamiaje puede desvanecerse, porque los derechos no se crean desde arriba, los derechos se construyen desde abajo, ¿no? Hay que llegar hasta arriba y de regreso, pero se construyen desde abajo y el funcionariado es esa pieza que logra cuajar todo, ¿no? Como lo pensaba como un pegamento, ¿no? Que logra que todo tenga un sentido y le dé vida a los derechos. Es básicamente la obligación de garantizar que está en el centro de todos los derechos. Igual, Luis, si yo les digo a todos los maestros, ¿cuántos derechos humanos hay en México? Nadie tiene esa respuesta, ¿no? O sea, si empezamos por ahí de ¿cuántos derechos hay en el país? No se sabe, ¿no? O sea, es parte de la complejidad porque además hay derechos, subderechos, componentes y en eso necesitamos, o sea, desde la administración pública tener estas herramientas, no solamente el conocimiento del contenido, ¿no? Primero, de qué derechos hay, de cada uno de esos derechos, cuál es su contenido, qué le corresponde a cada autoridad y luego cómo resuelvo este tipo de problemas para no caer en discriminación, en una inadecuada ponderación. Y nuevamente la misma pregunta, ¿no? El tema de la capacitación, un poco exhortando también a que sigan estudiando y puedan cursar un posgrado en esta naturaleza, que sepan las herramientas que les puede dar para su mejor función como administradores públicos. Claro. ¿Cuál sería en este sentido, nuevamente, lo que
la importancia que tiene la capacitación en este sentido. Bueno, la capacitación es constante, ¿no? La capacitación tiene que ser constante porque por un elemento central, que no quería mencionarlo así, porque cuando lo menciono así siempre parece que los estamos regañando, pero todos los servidores públicos, desde la presidenta en este caso, en este momento, pero hacia abajo hasta el servidor público de Ventanilla en algún municipio, ¿no? De Guerrero, qué sé yo, un policía municipal, todos ellos son representantes del Estado mexicano, absolutamente todos. Y en consecuencia todos están relacionados con derechos humanos y si no hacen de forma adecuada su trabajo por acción o por omisión, pueden generar responsabilidad en materia de derechos humanos, pueden generar violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos no solamente las genera el Poder Ejecutivo, las genera también el Poder Legislativo y las genera también el Poder Judicial en los tres niveles, a nivel federal, a nivel estatal, pero también a nivel municipal. Por eso es muy importante que todos los servidores públicos, independientemente de en qué rama se encuentren, ¿no? De los tres poderes o en qué nivel se encuentren en la lógica federal, pues que sepan cuáles son sus obligaciones y que tengan sobre todo muy claro cuáles son los derechos humanos que están a su cargo, ¿no? Porque finalmente eso es lo relevante. Cuando nosotros, como decía San, nos llega una persona a una ventanilla, lo que tenemos que pensar no es una persona más que viene a solicitar un servicio público, no. Lo que tenemos que pensar es una persona que viene a ejercer un derecho. Y en ese marco, ¿cuál es el derecho que quiere ejercer y cómo podemos nosotros ayudarle? No cómo podemos obstaculizarla, sino cómo podemos ayudarle para que efectivamente pueda ejercer ese derecho, para poder garantizar ese proceso de derecho. Si no lo hacen de forma adecuada, podrían detonar una violación a derechos humanos. Esto es más complejo en términos jurídicos, pero en principio podrían generar una violación a derechos humanos y eso podría detonar incluso, en el peor de los casos, una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Entonces, eso creo que es lo más importante, que sepan que, pero y lo digo además con honor, ¿no? Que sepan que cuando están al frente de una ventanilla y reciben a alguien, lo reciben en nombre del Estado mexicano, ¿no? Ellos son representantes del Estado mexicano y hay que hacerlo con ese cuidado. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas pláticas que tendremos acá en estos podcasts, que precisamente lo que buscan es poder transmitir toda esta información de forma clara para los queretanos, para la comunidad, y pues agradecerles que estén el día de hoy con nosotros. Más adelante seguramente estaremos y bueno, pues hacer un llamado también más adelante para los que estén interesados en cursar esta maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas, que con esta calidad de docentes estoy por seguro que les va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Frecuencia DDH.